Uno de los temas principales que vemos a través de las Escrituras am, es la omnisciencia de Dios. Y esto viene a ser simplemente el hecho de que Dios conoce todo. No hay nada que esté oculto de Dios, no hay nada en todo el universo que Él no sepa. Esto lo podemos ver en Proverbios 5, donde dice la Biblia que todos los caminos del hombre están delante de los ojos de Dios. Así es que no hay nada, absolutamente nada que se le escape a Dios. Y por tanto, podemos saber que hasta nuestros pensamientos interiores, los pensamientos del corazón que habla la Ujú, Escritura, sí. también le son conocidos a Dios. Él lo sabe desde el primer pensamiento que tuvimos de nuestra existencia hasta el último que vamos a tener. Y esta doctrina se ha distorsionado un poco dentro de las iglesias evangélicas y de lo menos en mi experiencia ha tenido Ujú, consecuencias severas, am, porque se ha invertido la intención de este conocimiento para dar libre terreno a los creyentes a vivir de una manera que no honra a ujú, Dios. Y te quiero leer una porción de un sermón de un pastor que es muy popular en los ámbitos evangélicos, para que podamos reflexionar y a ver qué son ujú, los problemas con esto. Y dice así, el 99% de la gente son buenas personas. Puede ser que tomen malas decisiones y cometan errores, pero en el fondo tienen un corazón bueno. Lo importante es recordar que Dios no está enojado contigo, Dios te ama tal cual eres. Entonces aquí vemos cómo se desarrolla esta doctrina moderna y más que nada lo que hace es remover la severidad del pecado. ujú, Y yo me vi perdido en esta mentira por muchos años, porque para mí mi conciencia se adormeció en respecto al pecado, ujú, porque aquí cambiaron el nombre pecado por error. ujú, Entonces, eso ya completamente cambia y distorsiona el sentido, ¿verdad? Ya no es pecado, es solo un error. Y por esto no tenía un quebranto genuino, un arrepentimiento genuino por los pecados que yo cometía, aun diciendo que yo era cristiano, como dice Paul Washer. ujú, Decía ser cristiano, pero vivía como diablo. Entonces, ya después, como fue pasando el tiempo, esto se volvió todavía peor, porque primero me adormecí en respecto al ujú, pecado. Luego comencé a ver alrededor ujú, y se empieza a relativizar el pecado. ujú, Todos cometemos errores. Es algo común para todos. Esta vez yo fallé, pero solo fue un error. ujú, Y ya para la próxima lo puedo hacer mejor. Y luego, después de estar un tiempo en esto, ya pasé al siguiente paso, que es el peor, que yo empecé a creer que yo tenía justicia sola y de mí mismo. ujú, Entonces, en el fondo soy buena persona, Dios lo sabe, fallé aquí, hice mal acá, pero eso no quita que yo siga siendo una buena persona. Y Dios sabe eso. ujú. Entonces, ya no estaba confiando en las obras de Cristo, ahora yo estaba confiando en mi propia Ujú. justicia que pensaba tener. ¿Qué experiencias has tenido tú con este tipo de distorsión? Ah, mencionabas al empezar que la omnisciencia o la perfección de la omnisciencia de Dios es esa perfección que nos debe aterrorizar, ¿cierto? Él conoce todo. Ahora, en el corazón de esta distorsión está esta realidad que está atentando contra la realidad del evangelio, está atentando contra el evangelio, por lo cual es importante prestar atención a esta distorsión. 99% son personas buenas, o sea, simplemente ahí estamos en un grave error. Ahora, para comenzar el tema, me gustaría considerar lo siguiente. ¿Existen diferentes estándares para determinar lo que es bueno y lo que es malo? La respuesta contundente bíblica es no.
La Biblia es el único y el supremo estándar para determinar aquello que es bueno y lo que es malo. Desde un punto de vista fuera de la palabra de Dios y fuera del ámbito cristiano, se cree que el estándar para determinar lo bueno y lo malo suele basarse en la razón humana. Como tú bien lo mencionabas ahorita, esto nos lleva al desafío del relativismo moral. Lo que para ti es bueno, para mí puede serlo, tal vez no. Para lo que para mí esto es bueno, esto no es malo, puedo hacer esto, puedo no hacer aquello, estoy bien, y tenemos un relativismo moral. Ahora, desde mi experiencia, yo lidié con esta distorsión de una manera doble. Por una parte, yo crecí pretendiendo engañar a las personas de que yo era un buen cristiano. Yo soy hijo de pastor, yo crecí en la iglesia, aprendí el lenguaje litúrgico y aprendí a comportarme, a parecer, a verme, a sonar como un cristiano, eh, a aparentar vivir como un cristiano cuando yo sabía que estaba muy lejos de la realidad bíblica de lo que es ser un buen cristiano. Eh, por otra parte, yo también crecí creyendo de que no había manera de ser buen cristiano según el estándar de Dios. Tú sabes, Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Externamente podría verme como un cristiano, sonar como un cristiano, pero solamente Dios sabía, como dice una canción de un salmista no cristiano, cuando nadie me ve. O sea, Dios conocía quién era yo, quién era Ventura. Eh, Tú sabes, la etapa de la adolescencia, juventud, una etapa muy difícil, mucho más estando dentro del ámbito cristiano. eh, y yo sufrí una terrible decadencia moral en esos años y yo lidiaba con esto. Yo realmente en mi corazón estaba el deseo de querer agradar a Dios, pero dentro de mí también entendía que estaba esta otra fuerza, este otro poder que me llevaba a hacer lo malo, mi carne. Y yo tenía esta gran lucha dentro de mí que yo no la podía comprender. Yo crecí en un contexto muy legalista, eh, donde te decían, esto es pecado. O sea, simplemente para ponerlo o aterrizarlo un poquito más, a mí me decían, si vas al cine y Cristo viene, yo no te aseguro que tú te vayas con él. O sea, simplemente piensa en las implicaciones de eso. La salvación en base a obras, esto y esto. Okay. Ahora, yo, gracias a Dios, ahora puedo comprender esta lucha, estos poderes con los cuales nosotros nos enfrentamos, y no me refiero a algo espiritual así como nos lo mostraron, sino simplemente dos extremos que existen dentro del cristianismo y que nosotros tenemos que aprender a lidiar con ellos. El primer extremo es el legalismo y el segundo extremo es el antinomianismo. El legalismo busca ganar el favor de Dios a través del desempeño humano. O sea, mi posición delante de Dios está determinada por mi desempeño como hijo de Dios. Y yo puedo ganar el favor de Dios a través de mi obediencia, a través de hacer esto y aquello. Ahora, por su parte, el antinomianismo descansa en una supuesta libertad, y una libertad que a veces es sin freno, que nosotros llamamos libertinaje. Cristo ya te ha perdonado, ha pagado por tus pecados, por lo cual, como te decían, puedes equivocarte. De hecho, te vas a equivocar. O sea, para corregir eso o para, te decían, vas a pecar, pero te lo estaban diciendo en otras palabras. Te vas a equivocar y es de humanos equivocarse. Es normal equivocarse, pero, ah, y hasta usaban ejemplos como este, dice, cuando tú empiezas una dieta, el, el- la persona que te ayuda con la dieta te dice, vas a dejar de hacer esto y esto y esto, pero te vas a equivocar, va a haber días en que tú vas a fallar pero está bien, no pasa nada, todos fallamos. Lo que vas a hacer es que lo vas a volver a intentar otra vez. Y después, si llegas a fallar,
pues no te preocupes, pero síguelo intentando. Y esto se adentró tanto de mi pensamiento que yo luchaba con eso. Ahora, a mí me abrumaba razonar cómo es posible que al mismo tiempo un cristiano pueda ser justo y a la vez pecador. O sea, hoy lo puedo comprender, dijo Martín Lutero, al mismo tiempo justo y al mismo tiempo pecador. Pero en ese tiempo yo no lo comprendía. Yo quería vivir un cristianismo perfecto, un buen cristianismo, pero al final de cuentas terminaba viviendo un cristianismo de obras y obviamente eso atenta contra el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque el problema radica en el corazón del hombre. Es el problema del corazón. Sí, exactamente. Entonces, si Dios, dice las escrituras, es omnisciente, conoce todo, conoce los corazones del hombre, nada le es oculto. Entonces, tenemos que escudriñar las escrituras para ver si es que Dios nos presta un poco más de revelación, por decirlo así. ¿Qué es lo que conoces del corazón, Señor? Y lo encontramos en varios pasajes. Para empezar, en Jeremías 17:9. Dice, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? En Marcos 7:21, el Señor Jesucristo dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Querías más? No, No, ya con eso sí. quedamos. Siento que me tomaron una foto, ¿no? No, pero es que cuando lo vemos desde una base bíblica y en verdad comprendemos qué existe dentro de nuestros corazones, nos debe dar terror que Dios conoce nuestros corazones. ¿Y hasta qué punto puede llegar el ser humano? Vamos a Génesis 6, Ujú. donde el Señor dice que la humanidad llegó al punto de que los pensamientos de su corazón eran continuamente hacer el mal. Entonces, ¿y qué fue la consecuencia? Dios completamente juzgó la tierra y acabó con todos, ¿verdad? Menos la familia de Ujú, Noé. Hasta ese punto llegamos siguiendo nuestros corazones, ujú. porque nuestros corazones, al no ser salvos, al no ser regenerados por el poder de Dios, estamos en decadencia, estamos corrompidos. A tal punto que Dios dice en Romanos 3:10 al 11 que no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno hay. Eh, entonces el concepto que vemos aquí de esta predicación para empezar, que en el fondo somos buenas personas, Ujú, si lo vemos a la luz de las escrituras, el concepto de buena persona, no existe tal cosa. ujú. Entonces tenemos que lidiar con esta segunda parte también, que dice que Dios nos ama tal cual somos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Es una pregunta seria? Dios me ama tal como soy. Wow. Eh, a la luz de la escritura, y tenemos que ir a la escritura para ver qué nos dice. El Salmo 7, versículo 11 y 12 nos dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Yo, cuando escucho frases así, ven tal como eres, Dios te ama tal como eres, yo me pregunto, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Dios me ama tal como soy. Ponía a pensar, ¿cómo un hombre pecador, insolente, hipócrita, mentiroso, perverso, depravado, egoísta, orgulloso, y le pudiera seguir, puede ser amado por Dios? ¿Cómo es posible? Ah, cuando nosotros vemos y estudiamos el carácter de Dios, quién es Dios, la persona
de Dios. Encontramos perfecciones distintivas, únicas, que solamente a Él le pertenecen. Dios es santo, Dios es justo. ¿Cómo Él puede agradarse o amar algo que choca contra la misma esencia de su carácter? Es más, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, surge esta pregunta. ¿Cómo un Dios santo y justo puede amarme tal como soy? Probablemente tiene más sentido la frase, Dios me ama a pesar de cómo soy. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Dios me ama a pesar de cómo soy, nos muestra este inmenso amor de parte de Dios, concebido desde antes de la fundación del mundo, que Él tendría sobre su pueblo. Él, antes de la fundación del mundo, decidió amar a los que serían suyos. Ahora, ¿cuál fue la base para concedernos este amor? Fue que yo sería bueno, fue que yo... No, la Biblia nos dice que recibimos su amor, recibimos su perdón, recibimos su gracia solamente por el afecto de su voluntad. Él lo quiso, no hubo nada que nosotros pudiéramos hacer para ser merecedores del amor, del perdón de nuestro Dios. Ahora, hemos de prestar atención porque las implicaciones de utilizar frases como esta, Dios me ama tal como soy, son muchas y son muy peligrosas. Ah, volvemos a la pregunta, ¿cómo un Dios santo y justo puede amarme tal como soy? Y esta pregunta resonaba en mis días cuando verdaderamente me exponía al verdadero evangelio. Tú sabes, yo entregué mi vida a Cristo a los 13 años, pero después de ahí pasó toda esta decadencia moral entre los años de mi juventud. Pero cuando fui expuesto al evangelio de la gracia de Dios, fue algo esperanzador en medio de mi ruina y de mi miseria. Entonces, veremos cómo el dilema divino es resuelto en la persona de Cristo. La única manera por la cual Dios puede amarnos a pesar de lo que somos es a través de su Hijo Cristo. Así es. Entonces, ya que desglosamos esta predicación, este sermonazo que se aventó este hermano, vemos que no hay nada, absolutamente nada bueno dentro de nuestros corazones. Y vemos también que no hay nada dentro de nosotros que podría conmover a Dios a amarnos. Ahora que comprendemos esas dos cosas, estamos en serios problemas porque no tenemos esperanza. Pero hay una esperanza. ¿Qué es lo que podemos hacer? Claro, tenemos la bendita y gloriosa esperanza que solamente el Evangelio ofrece. Tú sabes, cuando Jesús empezó su ministerio terrenal, tuvo que lidiar con todo este contexto legalista y todo el sistema del fariseísmo que probablemente tú pudieras asumir de que era una buena intención. Ellos se esforzaban por obedecer a Dios, pero cuando vemos el trato que Jesús tuvo con este grupo en específico, cómo fue tan duro, cómo fue tan severo, nosotros podemos entender varias cosas. Jesús hace probablemente el discurso más predicado y más glorioso que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y ahí él comienza a tocar puntos sensibles que nos ayudan a comprender a nosotros el Evangelio.
Normalmente cualquier persona tiende a ver en la Biblia eh, que la Biblia son dos partes, ¿cierto? Dos partes de una historia. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Nosotros entendemos que a pesar de que tenemos dos partes, la Biblia es un solo libro que nos cuenta una historia. Dios es el autor. Y nos cuenta la historia del plan redentor de Dios, nos cuenta cómo se hizo posible la redención y nos cuenta cómo está garantizada la redención de los creyentes. Entonces, muchas personas tienden a dividir. Tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué era el antiguo pacto? Muchos entienden que el antiguo pacto, ¿verdad? Esta parte de la ley de Dios, la ley moral de Dios, guardar los 10 mandamientos, esta parte que curiosamente y tristemente muchos abrazan hoy, que se aferran a esto para garantizar su salvación. Eh, nosotros podemos ver que el problema que acontecía en ese momento era de que ellos se estaban preocupando meramente por toda esa obediencia externa a cumplir la ley de Dios y estar seguros de lo que ellos estaban haciendo y estar tranquilos de que eran obedientes, entonces estaban bien delante de Dios. Pero Jesús comienza a hacer unos contrastes muy, muy significativos. Por ejemplo, les comienza a decir, ustedes oyeron en la ley de Moisés que no debes de matar, ¿cierto? Entonces probablemente ellos habían obedecido ese mandamiento superficialmente, externamente, tal vez no habían matado a nadie, pero Jesús lo lleva a un nivel mucho más alto. Él dice, pero yo te digo, si tú te enojas contra tu hermano, eres digno de muerte. Si tú le dices a tu hermano que es un necio, eres digno de muerte, eres culpable. Después hace otro contraste. Ustedes escucharon, no cometerás adulterio. Pero Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a la mujer de su prójimo y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Nos está diciendo que no es la obediencia externa, esa que se puede ver, la que Dios se agrada. Es más, nadie puede agradar a Dios por medio de su obediencia, porque Dios demanda una obediencia perfecta, no una obediencia imperfecta, o Dios quiere una obediencia perfecta. Entonces, Él les dice, ustedes se han equivocado, estoy parafraseando, ustedes se han equivocado en su comprensión de lo que es la ley de Dios. Hoy nosotros podemos entender que la ley de Dios tiene varias funciones. Una función de la ley de Dios es como un espejo. Nos muestra quiénes somos realmente. Y en pasajes como Romanos, donde dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, nos pone en la perspectiva adecuada de quiénes somos realmente. O sea, no obedecemos a Dios como lo tenemos que obedecer, no vamos a Dios como lo tenemos que obedecer. Básicamente lo que hace la ley moral de Dios es matarnos. No puedes. O sea, está comprobado que no puedes agradarme por medio de tu obediencia. Pero lo glorioso de la palabra de Dios es que no nos quedamos ahí, sino que nos ofrece el glorioso evangelio. Una parte muy descuidada del evangelio hoy en día es el tema de la justificación por la fe sola, ¿cierto? Normalmente tú escuchas a predicadores decir un sermón como este. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién de ustedes desea la vida eterna? ¿Quién de ustedes desea la perdición? Y aunque nosotros sabemos que son elementos necesarios para predicar el Evangelio, pero no lo es todo.
em, es tan complejo predicar el evangelio a los que son evangélicos. Eso lo dijo, creo, Paul Washer o alguno de ellos. Es tan complejo, pero en realidad nosotros tenemos que ser conscientes de todas las implicaciones que tiene el evangelio y debemos de comunicarlas precisamente porque precisamente es mucho lo que está en juego, ¿cierto? Entonces, si nosotros no comunicamos el evangelio de una manera apropiada, estamos contribuyendo con todo este movimiento que nosotros vemos. Ahora, ¿qué es el evangelio? Básicamente es Jesús vino a esta tierra, tomó la forma de hombre, vivió una vida perfecta de obediencia. Eso que tú y yo no podíamos hacer, Él la vivió y por medio de esa obediencia perfecta, eso lo calificó para ser nuestro sustituto, nuestro representante. Entonces ocurre un glorioso intercambio. En la cruz, ah, todo mi pecado, toda mi maldad es puesta sobre Él. Él paga el precio, Él nos redime. Y por medio de la fe, toda la obediencia perfecta de Él, su santidad es puesta en nuestra cuenta. Ese es lo glorioso del Evangelio. Ahora, ¿cómo compartimos el Evangelio? Eso es crucial. Nosotros sabemos que el Evangelio es ofensivo para las personas porque te dicen, eres malo. No hay nada que puedas hacer para merecer el favor de Dios. Y eso ofende a la gente. Se nos ha metido la idea de que tengamos cuidado cuando presentamos el Evangelio, porque la gente se va a ofender y entonces hay que acomodarlo un poquito. Pero hay un pasaje que a mí me gusta mucho y que deberíamos tomarlo como una base para presentar el Evangelio, porque si algo queremos al presentar el Evangelio es ser fieles a la proclamación del mismo, y si queremos ser fieles tenemos que ser veraces con las verdades que vamos a comunicar por medio de la presentación del Evangelio. Ahora, Hebreos 10, 26 y 27 nos dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Crees tú que esta sea buena forma de presentar el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien que te mencionara esto? Si pecas deliberadamente, ya no hay más sacrificios que hacer por ti. Pero bíblicamente, si nosotros queremos compartir el Evangelio con fidelidad, tenemos que ser veraces, tenemos que advertir a las personas de lo que puede venir a sus vidas si ellos no prestan atención al glorioso Evangelio que nuestro Señor Jesús nos ofrece. Si tú quieres compartir el Evangelio, comprométete a ser preciso y fiel al contenido del mismo. Alguien dijo alguna vez, si las personas se han de ofender al escuchar el Evangelio, que sea por el contenido intrínseco que éste tiene, no por la forma en que tú lo comunicas, pero sí tienes que ser fiel a las verdades bíblicas y proclamar el Evangelio con fidelidad. Sí, entonces lo que vemos que el corazón del hombre es un caso perdido. Está corrompido más de lo que se pueda rescatar. Es por eso que Dios nos da ese evangelio para comunicar su verdad y para así participar en ese proceso de regeneración que vemos en Ezequiel, donde Dios mismo dice que tan corrompido está el corazón del hombre, un corazón de piedra. Dios tiene que remover ese corazón y poner un nuevo corazón dentro de nosotros. Así de severa es la condición del hombre. Y el obrar, el seguir sus mandamientos, el vivir una vida agradable a Dios, no es algo que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Al regenerar nuestro corazón con el poder del Espíritu Santo, es que somos capacitados para poder
llevar a cabo las obras del Señor. Él pone en nosotros, como dice Filipenses, el querer como el hacer por su buena voluntad. Ujú. Entonces, para resumir y pues contestar el sermón de este hermano, creo que debe reconsiderar un poco, ¿verdad? Porque de acuerdo a la palabra, engañoso más que nada es el corazón del hombre. Y como tú explicaste también, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y gloria a Dios por eso.